Buenos días compañeros, nosotros somos el equipo 4.5 y vamos a hablarles sobre cómo encontrar una regla práctica para encontrar la fecha equivalente. Es posible encontrar una regla sencilla que permite determinar el valor de n en forma aproximada y que nos evite hacer laboriosos cálculos con los logaritmos. Si planteamos el problema tal como se vio con nuestros compañeros del 4.3, pero considerando ahora que el dinero está colocado a una fuerza de interés delta, la ecuación de valor será S1 por E a la menos N1 por delta más S1 por E menos N2 por delta, así hasta S1 por E menos N a la N delta. Todo esto lo factorizamos y encontramos que es S1 más S2 más S3, así hasta Sn multiplicado por E a la menos N delta. Ahora, desarrollando en serie los valores de E menos Nn delta, nos queda esa ecuación muy grande, pero pues, solamente es cuestión de hacerle cálculos y factorizar términos para que al final, si efectuamos los productos y tomamos la notación con la suma y suprimimos potencias de delta superiores al segundo grado, nos queda que es igual a la suma desde k igual a 1 hasta i de sk menos delta por la suma de k igual a 1 hasta i de nk por sk más delta al cuadrado sobre 2 por la suma desde k igual a 1 hasta i de n cuadrada k por sk es igual a la suma de k igual a 1 hasta i de sk menos n delta por la suma desde k igual a 1 hasta i de sk más n cuadrada delta cuadrada entre 2 por la suma desde k igual a 1 hasta i de sk. Ahora, sabiendo los valores que toman los índices y para simplificar la notación y no estar diciendo desde k igual a 1 hasta i, podemos suprimirlos y nos quedaría menos delta por la suma desde n hasta s más delta cuadrada entre 2 por la suma de n cuadrada por s es igual a la menos n delta por la suma de s más n cuadrada por delta cuadrada sobre 2 por la suma de s. Ahora, dividiendo ambos miembros entre delta por s, se tiene que es igual a menos suma de n por s entre la suma de s más delta medios por la suma de n cuadrada s entre la suma de s, que es igual a menos n más n cuadrada por delta sobre 2. Despejamos la n y nos queda que n es igual a la suma de n por s entre la suma de s menos delta entre 2 por la suma de n cuadrada por s entre la suma de s menos n cuadrada. Ahora, de lo anterior se tiene como una primera aproximación para n que sería igual a n igual a la suma de n por s entre la suma de s. Ahora, sustituyendo esa primera aproximación en la ecuación original, nos queda que n es igual a la suma de n por s entre la suma de s menos delta entre 2 por la suma de n cuadrada por s entre la suma de s, que es menor que la suma de n por s entre la suma de s al cuadrado. Y así se obtiene en función de valores conocidos una fórmula aproximada para la evaluación de la fecha equivalente. En palabras se puede expresar la fórmula de la siguiente manera. El valor aproximado de n es igual a la razón de la suma de los productos de las cantidades por el tiempo que debería pegarse a la suma de los montos o cantidad que desea liquidarse en una sola exhibición. Ahora los dejo con nuestro compañero Saúl para que nos pueda dar un ejemplo sobre algo práctico. Bueno, compañeros, a mí me tocó explicarles el ejemplo de nuestra presentación. En este ejemplo tomamos los datos del ejemplo 4.3 que se vio en la anterior exposición. Como primera aproximación
se aplicó lo que se vio en la exposición 4.2 y esto nos dio que se tiene que n es igual a esta ecuación que es 1 por 500 más 2 por 1000 más 4 por 1500 entre 500 más 1000 más 1500, que esto nos da un total de 8500 sobre 3000. N es igual a 2.83 semestres. N entonces vale un año, 5 meses aproximadamente. Si se toma la segunda aproximación como la del ejemplo 4.3, tenemos que n es igual a 2.83 menos 0.0344 sobre 2 por la ecuación que fue 1 por 500 más 4 por 1000 más 16 por 1500 sobre 3000 menos 2.83 al cuadrado. Resolviendo toda esta ecuación nos da que n es igual a 2.804 semestres. N será entonces un año, 4 meses y 25 días. Resulta igual al que se obtuvo utilizando logaritmos. Cabe señalar que en la práctica puede trabajarse ventajosamente con la primera aproximación para n obtenida en el ejercicio 4.2, ya que en general en este tipo de problemas no se requiere una aproximación mayor. Como se vio en este ejemplo, utilizamos lo anterior visto en las anteriores exposiciones y todo lo reunimos en este ejemplo. Muchas gracias y hasta luego.